La Defiant de la U.S. parecía basura flotando en el espacio. Otras naves en la estación Kepler eran nuevas y relucientes, con cascos lisos que reflejaban la luz de las estrellas. Pero la Defiant estaba cubierta de parches metálicos, cableado expuesto y reparaciones que parecían hechas con piezas de un desguace. La capitana Kim Hana pasó junto a un grupo de alienígenas altos y de piel azul que señalaban su nave y emitían chasquidos que probablemente significaban risa. No le importó que se rieran. No tenían ni idea de lo que veían. Capitán, la delegación Celtari acaba de llamar a nuestra nave un montón de chatarra flotante en su informe, dijo el oficial de comunicaciones Jun Tike, intentando disimular una sonrisa. Bien, respondió Kim Hana, pasando la mano por una soldadura en la pared del pasillo. Que piensen que la verdad era otra. Durante 15 años, ella y el ingeniero jefe Park Hino habían estado convirtiendo este viejo crucero pesado en algo especial. Cada parche, cada sistema improvisado, cada pieza de equipo que parecía a punto de desmoronarse, todo tenía un propósito. Park Hino apareció por la esquina, con el uniforme manchado de grasa de motor y el pelo de punta. Capitán, acabo de terminar de instalar esos nuevos acoplamientos de potencia en la sección C. No son bonitos, pero aguantarán el doble de la carga normal sin explotar. ¿Qué tan seguro está de que no exploten?, preguntó el teniente comandante Lee Mino, el oficial táctico, al unirse a ellos. 90% seguro, sonrió Park. Quizás 85. Eso era suficiente para los estándares de ingeniería humana. El Defiant no estaba construido como otras naves. Mientras que las naves alienígenas dependían de escudos de energía y armas de materia exótica, los humanos habían adoptado un enfoque diferente. Usaban armas cinéticas, básicamente formas muy sofisticadas de lanzar objetos pesados a los enemigos a gran velocidad. Su armadura no estaba hecha de compuestos avanzados. Era un acero clásico de capas gruesas y en ángulo para desviar el fuego enemigo. Capitán, acabamos de recibir nuevas órdenes, dijo Yunike, leyendo su tableta. El Consejo de Hegemony nos asigna G para patrullar el sector Vega. Varios tripulantes gruñeron. El sector Vega era prácticamente un lugar remoto. Unas cuantas colonias mineras, algunos campos de asteroides y muchísimo espacio vacío. Era donde enviaban naves que querían olvidar. Intentan deshacerse de nosotros, murmuró el ingeniero Park, probablemente avergonzado de tenernos atracados junto a todas sus elegantes naves. Pero Lee Mino estudiaba los mapas estelares con expresión pensativa. No lo creo, dijo lentamente. Miren esta posición. El sector Vega se encuentra justo al borde del espacio inexplorado. Si algo viene del borde exterior, seríamos los primeros en encontrarlo. El capitán Kim también estudió los mapas. Mino tenía razón. El sector Vega no era un exilio. Era un puesto de alerta temprana. Y si el consejo, ponerlos allí significaba que esperaban problemas. Durante los siguientes días, la tripulación se preparó para la partida. Pero sus preparativos no eran el protocolo militar estándar. En las bodegas de carga, el especialista en armas Kang Mi convertía cargas mineras en misiles nave a nave. La industria minera usaba estas cargas para destruir asteroides, pero con algunas modificaciones, podían atravesar agujeros en las naves con la misma facilidad. La belleza de las armas cinéticas, explicó Kang a un grupo de oficiales subalternos, reside en su simplicidad. Sin matrices de energía complejas, sin partículas exóticas, solo masa multiplicada por velocidad, lo que equivale a un día muy malo para quien se interponga en el camino. El jefe Park estaba realizando sus propias modificaciones en toda la nave. Instaló sistemas de energía de respaldo en lugares donde ningún ingeniero normalmente los colocaría. Reforzó los soportes estructurales con placas de acero adicionales. Incluso modificó la bahía de fabricación de la nave para poder construir piezas de repuesto o armas mientras estaban en el espacio. ¿Por qué tanto secretismo?, preguntó el oficial médico Singu Jin. ¿Por qué no solicitar simplemente mejoras militares adecuadas?
Porque entonces no sería una sorpresa, respondió el capitán Kim. El consejo nos ve como una vergüenza. Algo para esconderse, pero las vergüenzas pueden ser útiles. Nadie presta atención a lo que no respeta. La tripulación de 200 humanos comenzó a comprender. No los estaban exiliando. Los estaban posicionando, y su nave, que parecía pertenecer a un desguace, era en realidad un arma cuidadosamente camuflada. Mientras la Defiant se preparaba para abandonar la estación Kepler, las naves alienígenas en el astillero apenas notaron su partida. Algunas enviaron amables mensajes de despedida, probablemente contentos de ver partir a la fea nave humana. Los elegantes cruceros valturianos, las cristalinas fragatas Nexari y las naves bioorgánicas Teron parecían impresionantes y poderosas, pero ninguna se dirigía al límite del espacio conocido, donde podría acechar un verdadero peligro. Ese trabajo le correspondía al cubo oxidado. Nadie se lo tomó en serio. Exactamente como lo había planeado la capitana Kim Hana. Los motores de la Defiance rugieron al encenderse, brillando con un azul brillante contra la oscuridad del espacio. Para los observadores externos, parecía una salida de patrulla rutinaria como cualquier otra. Pero la tripulación sabía que no era así. Se dirigían a su posición para algo. Eso podría determinar el destino del espacio humano, y estaban listos. La oficial de inteligencia Choui Suñer observaba sus pantallas en la tenue luz del centro de comando de Defiance. Durante 3 semanas, había estado rastreando informes del borde exterior, y lo que vio le revolvió el estómago. Los sistemas estelares se silenciaban uno tras otro en un patrón que avanzaba constantemente hacia el espacio civilizado. «Capitana, necesita ver esto», gritó con la voz tensa por la preocupación. La capitana Kim Hana se acercó, seguida por el teniente comandante Lee Mino. Choui señaló el mapa estelar holográfico que flotaba sobre su consola. Los puntos rojos marcaban los sistemas que habían dejado de transmitir. 17 hasta ahora, dispuestos en una línea que apuntaba directamente a los mundos centrales. Empezó aquí, explicó Choui, indicando un sistema minero remoto llamado Helix 7. Apagón total de comunicaciones hace 3 semanas. Luego, el minero Kepler se apagó. Luego, la estación de investigación en Vega Prime. Cada 48 horas, otro sistema desaparece. Lee Mino estudió el patrón. Eso no son ataques piratas aleatorios. Esto es organizado, sistemático. ¿Qué dice la inteligencia de la hegemonía?, preguntó el capitán Kim. La expresión de Choi se ensombreció. Lo llaman fallos en los equipos de comunicación e interferencia solar. Se negaron a admitir que pudiera ser una invasión. Mientras hablaban, el especialista en comunicaciones Jun Tikeke irrumpió en el centro de mando, pálido. «Capitán, he estado monitoreando frecuencias de largo alcance, intentando captar algo de las zonas muertas. Encontré algo». Reprodujo una grabación de audio llena de estática e interferencias. A través del ruido, pudieron oír fragmentos de voces desesperadas bajo el ataque de naves desconocidas, cosechando las colonias. Miles de millones de muertos. Nada los detiene. Máquinas, capitán. Son todas máquinas. La grabación se disolvió en estática, luego en silencio. La tripulación de mando permaneció en silencio un momento, asimilando lo que habían oído. Finalmente, el capitán Kim habló. «Choi, investiga las bases de datos históricas. Averigua qué significa cosechar en este contexto. Jun, sigue monitoreando esas frecuencias. Quiero saber en cuanto lleguen nuevas transmisiones». «¿Qué pasa con el Consejo de la Hegemonía?», preguntó Lee Mino. «¿No deberíamos informar de esto?». Capitán, la expresión de Kim era sombría. «El Consejo está formado por políticos y diplomáticos. Pasarán meses debatiendo si esto es realmente una amenaza. No tenemos meses. En ingeniería, el jefe Park Hino ya estaba trabajando. En cuanto se enteró de los cortes de comunicaciones, empezó a prepararse.
Las bodegas de carga del Defiant se estaban transformando en algo que ningún manual militar había descrito jamás. «Pásame ese cortador de plasma», le gritó al especialista en armas Kang Mi, quien lo ayudaba a modificar el equipo de minería. «Necesitamos que estas cargas sean más direccionales». Kang observó cómo Park-Uji remodelaba los explosivos de minería. «Los estás convirtiendo en munición perforante». «Exactamente. Las cargas de minería están diseñadas para destrozar asteroides. Básicamente, roca sólida. Los agujeros de naves deberían ser blancos más fáciles». Park se secó el sudor de la frente. «Lo bueno es que no esperarán armas cinéticas. La mayoría de las civilizaciones avanzadas usan sistemas basados en energía. Tendrán escudos diseñados para detener láseres y rayos de partículas, no trozos de metal moviéndose a alta velocidad». En otra sección de la bodega de carga, un equipo de ingenieros instalaba equipos de fabricación. Normalmente, las naves transportaban repuestos para reparaciones, pero la Defiant se preparaba para fabricar armas y municiones en el espacio. ¿Es esto siquiera legal?, preguntó el ingeniero subalterno Nam Hyo, observando la improvisada fábrica de armas. «Probablemente no», admitió Park. «Pero la legalidad no importará si todos estamos muertos». Mientras tanto, la capitana Kim estaba en sus aposentos, rodeada de libros y tabletas de datos. No leía manuales técnicos ni reglamentos militares. En cambio, estudiaba la historia de la humanidad, batallas antiguas donde fuerzas menores habían derrotado a fuerzas mayores mediante la astucia y la sorpresa. Leyó sobre la batalla de Termopolio, donde 300 espartanos repelieron a miles de soldados persas. Estudió las tácticas de Aníbal contra Roma, usando elefantes y el terreno para superar la superioridad numérica. Examinó cómo los combatientes vietnamitas habían derrotado a oponentes tecnológicamente avanzados mediante la guerra de guerrillas. La clave, se dijo a sí misma mientras tomaba notas, es nunca librar la batalla que el enemigo espera. Su personal superior se reunió en la sala de conferencias esa noche. El jefe Park parecía exhausto pero satisfecho. «Hemos convertido la bahía de carga 2 en un centro de fabricación de drones. Si nos dan materias primas, podremos construir drones de reconocimiento, drones de ataque e incluso drones señuelo que parezcan naves reales en los sensores enemigos». Kang Mi informó sobre las modificaciones de las armas. «Tenemos suficientes cargas mineras modificadas para 30 salvas completas. Cada carga puede perforar 3 metros de blindaje estándar, y hemos manipulado los fabricantes industriales de la nave para que fabriquen más munición con materiales de asteroides». La oficial de inteligencia Choui recibió noticias inquietantes de su investigación. «Encontré referencias a algo llamado el dominio Borak en los archivos históricos. Eran una civilización mecánica que desapareció hace aproximadamente 1 millón de años. Según los registros, no solo conquistaron mundos, sino que los consumieron, despojaron de todo material útil y lo convirtieron en más máquinas de guerra». «Cosecha», susurró el especialista en comunicaciones Jun. «Eso significaban las transmisiones». La capitana Kim se puso de pie, mirando a cada uno de sus oficiales superiores. Las potencias alienígenas pasarán meses discutiendo sobre si esta amenaza es real. Sus naves están diseñadas para la guerra tradicional. Escudos de energía, armas de partículas, tácticas que asumen que ambos bandos siguen las mismas reglas. Señaló el mapa estelar que mostraba la línea de sistemas muertos que avanzaba. «Pero no vamos a seguir sus reglas. Seremos la variable inesperada que no pueden calcular». Lie Mino se inclinó hacia adelante. «¿Cuál es el plan, capitán?» «Haremos lo que los humanos hacen mejor», respondió Kim. «Improvisaremos, nos adaptaremos y sobreviviremos. Y cuando estas máquinas Borak aparezcan esperando una presa fácil, descubrirán que a veces el enemigo más peligroso es aquel al que nadie toma en serio». La tripulación del Defiant trabajó toda la noche, transformando su nave de una patrulla en algo sin precedentes. Se preparaban para una guerra que el resto de la galaxia ni siquiera sabía que se avecinaba.
La alarma empezó a sonar a las 347 horas, hora de la nave. El especialista en comunicaciones Yuna se incorporó de golpe en su litera, buscando sus auriculares antes de que su cerebro procesara por completo lo que estaba sucediendo. Todos a sus puestos de combate. Esto no es un simulacro. La voz de la capitana Kim Hana resonó por los pasillos de la nave mientras la tripulación corría a sus posiciones. En el puente, la pantalla principal mostró algo que heló la sangre. 12 figuras gigantescas habían caído del hiperespacio cerca de la colonia minera Vega. Naves tan grandes que parecían ciudades flotantes hechas de metal negro y brillantes luces rojas. Informe del sensor, exigió la capitana Kim mientras se abrochaba el cinturón de seguridad en la silla de mando. 12 naves de aproximadamente 4 kilómetros de largo cada una, informó el navegante Osung con voz ligeramente temblorosa. Están desmantelando las estaciones orbitales pieza por pieza. La pantalla se amplió para mostrar la horrorosa realidad. Las naves recolectoras Borak no estaban atacando las estaciones mineras. Las estaban desmantelando cuidadosamente con enormes brazos mecánicos, clasificando los materiales útiles en bodegas de carga mientras desechaban todo lo demás al espacio. Capitán, estoy recibiendo llamadas de socorro civiles, dijo Yun Tikeke, apretándose los auriculares. La plataforma minera 7 tiene 3.000 trabajadores a bordo. Intentan evacuar, pero esos cazas los persiguen. En efecto, enjambres de naves Borak más pequeñas se lanzaban entre las naves civiles que huían como depredadores persiguiendo a su presa. Cada caza era aproximadamente del tamaño de una lanzadera, pero se movía con una precisión mecánica que ningún piloto humano podría igualar. El teniente comandante Lee Mino repasó los cálculos tácticos en su pantalla. Capitán, según toda la doctrina militar, deberíamos retirarnos de inmediato y alertar a la flota principal. Nos superan en número 12-1, y cada una de esas naves cosechadoras nos supera en masa por un factor de 50. La capitana Kim miró fijamente la pantalla, observando las naves civiles que intentaban escapar desesperadamente mientras los cazas Borak se acercaban. El pensamiento militar estándar decía preservar la nave, recopilar información y regresar con refuerzos. Pero los refuerzos estaban a semanas de distancia, y esos civiles morirían en horas. Evaluación táctica, dijo en voz baja. ¿Cuáles son nuestras ventajas? ¿Ventajas? Lee Mino la miró como si hubiera perdido la cabeza. Capitán, no tenemos ninguna ventaja. Son más grandes, más rápidos y más avanzados que nosotros en todos los sentidos. Te equivocas, dijo el ingeniero jefe Park Hino, que acababa de llegar al puente cubierto de manchas de grasa. Tenemos una gran ventaja. No saben de lo que somos capaces. La capitana Kim asintió lentamente. Exactamente. Mira su formación. Ni siquiera se molestan en mantener posiciones defensivas. Creen que somos insignificantes. Se giró hacia el navegante Osun. Traza un rumbo a través del campo de asteroides. Quiero usar esas rocas como cobertura. Capitán, eso es un suicidio, protestó Lee Mino. El campo de asteroides es demasiado denso. Nuestros sensores apenas pueden rastrear un paso seguro y a velocidad de combate. A velocidad de combate, nos moveremos demasiado rápido para que nos apunten con eficacia, interrumpió la capitana Kim. Y no esperarán que hagamos algo tan estúpido. El Defiant cambió de rumbo. Se lanzó en picado hacia el campo de asteroides que rodeaba la colonia minera. Las enormes rocas espaciales, algunas tan grandes como edificios, proporcionaban la cobertura perfecta para lo que la capitana Kim tenía en mente. Todos a bordo. Prepárense para las maniobras de combate, anunció, por el intercomunicador de la nave. Esto se va a poner difícil. En la bodega de armas, Kang Mi estaba haciendo los preparativos finales para las cargas mineras modificadas. Cada explosivo había sido remodelado y equipado con sistemas de guía que les ayudarían a encontrar sus objetivos. Recuerden, les dijo a sus tripulantes, estos no son misiles estándar.
Son básicamente asteroides guiados. Los escudos Borak están diseñados para detener armas de energía, no trozos de metal que se mueven a velocidades ridículas. El Defiant se movía entre asteroides, usando la cobertura para acercarse a las naves cosechadoras. Los cazas Borak los detectaron, pero parecían confundidos por su aproximación. La nave humana se dirigía directamente a un peligroso campo de asteroides. Claramente, obra de primitivos que no entendían el combate espacial adecuado. Fijen el objetivo en la cosechadora más cercana, ordenó el capitán Kim. Fijado, respondió el oficial de armas Kang Mi. Disparen una salva completa. 20 cargas mineras modificadas se lanzaron desde las bahías de armas del Defiance. Cada una aceleró a una velocidad tremenda gracias a lanzadores magnéticos. Se desplazaron por el espacio como meteoros. Sus sistemas de guía las dirigieron hacia la enorme nave Borak. Los escudos de la nave cosechadora se activaron. Barreras de energía diseñadas para desviar armas láser y rayos de partículas. Pero las cargas mineras no eran energía. Eran materia sólida que se movía a una velocidad increíble. Los escudos bien podrían haber sido papel de seda. El primero. Una carga atravesó el casco de las cosechadoras como una bala atravesando cartón. La segunda y la tercera le siguieron, cada explosión abriendo enormes agujeros en la estructura de la nave. La cuarta carga impactó en algo crítico, y toda la nave estalló en una reacción en cadena que iluminó la oscuridad del espacio. Daño directo, gritó Kang Mi. Objetivo destruido. La tripulación del puente vitoreó, pero el capitán Kim ya estaba llamando al siguiente objetivo. Vamos, apunten a la segunda cosechadora. El Defiant giró a través del campo de asteroides, usando las enormes rocas como escudos mientras lanzaba carga tras carga contra las naves Borak. Las naves enemigas, programadas para luchar contra armas de energía avanzadas, no pudieron adaptarse con la suficiente rapidez a esta táctica primitiva pero efectiva. Una segunda cosechadora explotó, luego una tercera. Las naves Borak supervivientes finalmente comenzaron a reaccionar, apuntando sus armas hacia la nave humana, pero su enorme tamaño les jugó en contra. Eran demasiado grandes para maniobrar con eficacia en el campo de asteroides. Capitán, estoy interceptando a Borak. Comunicaciones, informó Yunek. Están enviando alertas prioritarias a su flota principal. Algo sobre capacidades de combate humanas que superan los parámetros proyectados. Piloto Yungai guió la nave a través de maniobras imposibles, deslizándose entre asteroides mientras el fuego enemigo iluminaba el espacio a su alrededor. Capitán, no puedo seguir así mucho más. Empiezan a anticipar nuestros movimientos. La capitana Kim revisó la pantalla táctica. 3 naves cosechadoras destruidas, 9 restantes. Y lo que es más importante, las naves de evacuación civiles se alejaban mientras el Borak se concentraba en la amenaza inesperada. Es suficiente por ahora, decidió. Jung, sácanos de aquí. Usa los asteroides como cobertura y dirígete al sistema exterior. El Defiant desapareció de nuevo en el campo de asteroides, dejando atrás los restos de 3 naves del tamaño de una ciudad y un enemigo muy confundido. Las naves Borak supervivientes continuaron su operación de cosecha, pero con mucha más cautela que antes. Las alertas prioritarias del hiperespacio se dirigieron a toda velocidad hacia la flota principal de Borak. Los humanos no eran tan primitivos como la inteligencia había sugerido. Sus armas eran rudimentarias pero efectivas, y sus tácticas eran impredecibles hasta el punto de parecer demenciales. La primera batalla real de la galaxia contra el dominio Borak había terminado. Y de alguna manera, imposiblemente, los humanos habían ganado la primera ronda. Pero la capitana Kim sabía que esto era solo el principio. La flota real seguía en camino, y la próxima vez el enemigo estaría listo para ellos. El mensaje llegó 3 días después de la batalla, transmitido a través de la red de comunicación cuántica que conectaba a todas las naves militares humanas.
La capitana Kim Hana lo leyó 2 veces antes de que su rostro se ensombreciera de ira. ¿Quieren que hagamos qué?, preguntó la teniente comandante Lee Mino, mirando por encima del hombro las órdenes oficiales del Consejo de Hegemonía. Retírense inmediatamente y regresen a la base para informar, dijo la capitana Kim con la voz tensa por la frustración. Temen que nuestras acciones imprudentes puedan agravar la situación más allá de una resolución diplomática. El ingeniero jefe Park Hino, que había estado escuchando desde la puerta, soltó una risa amarga. Resolución diplomática con máquinas que destruyen civilizaciones enteras. La tripulación del puente se reunió mientras la capitana Kim leía el mensaje completo en voz alta. El Consejo de la Hegemonía cree que una acción militar agresiva puede provocar un conflicto innecesario con las entidades Borak. Se ordena a todas las naves humanas que cesen sus actividades hostiles y se retiren a las zonas seguras designadas en espera de intentos de contacto diplomático. El especialista en comunicaciones Jun Tike miró desde su puesto. Capitán, sigo monitoreando esas frecuencias de emergencia. La flota Borak consumió otros 3 sistemas mientras estábamos aquí. No queda nadie con quien negociar en esos sectores. El capitán Kim observó las órdenes un buen rato y luego rompió lentamente el papel por la mitad. Los trozos cayeron sobre la cubierta como hojas secas. El capitán Lee Mino dijo con cuidado: eso es una violación directa de la autoridad militar. Podrían llevarlo a juicio por esto. Que lo intenten, respondió el capitán Kim. Pero primero, tendrán que sobrevivir a lo que se avecina. La oficial de inteligencia Choi Suñer había estado trabajando sin descanso para analizar los patrones de comunicación de Borak. Lo que descubrió les heló la sangre a todos. La flota principal se acerca, informó al personal superior. 200 naves comandadas por algo que llaman cosechadora principal. Según las transmisiones interceptadas, ha consumido 17 civilizaciones diferentes en los últimos 1000 años. Mostró una pantalla holográfica que mostraba la armada que se acercaba. Las naves eran incluso más grandes que las cosechadoras con las que habían luchado antes, algunas de ellas de 8 kilómetros de punta a punta. ¿Tiempo estimado de llegada?, preguntó el capitán Kim. 72 horas, respondió Choi. Se mueven rápido, consumiendo todo a su paso en busca de combustible y materiales. La tripulación guardó silencio un momento, asimilando la realidad a la que se enfrentaban. 200 naves contra una. Era imposible. Un suicidio. Así que, dijo finalmente el capitán Kim, tenemos 3 días para prepararnos. Lo que sucedió a continuación contradijo todos los principios de ingeniería militar y normas de seguridad jamás escritos. El jefe Park comenzó a convertir la Defiant en algo inédito. Mitad nave de guerra, mitad fábrica, mitad bomba. Necesitaremos todas las ventajas posibles, explicó a sus equipos de ingenieros mientras trabajaban frenéticamente por toda la nave. Así que nos estamos convirtiendo en una plataforma de armas móvil. En las bodegas de carga, el equipo de fabricación trabajaba sin parar, convirtiendo la materia prima de los asteroides en explosivos y munición. Las impresoras 3D de la nave, normalmente utilizadas para piezas de repuesto, ahora producían sistemas de guía y detonadores. La especialista en armas Kang Min-hee supervisó la conversión de todo el suministro de equipo de minería de la nave en armas. Estamos llenando todo el espacio disponible con explosivos, dijo a su tripulación, el mesole, los compartimentos de almacenamiento, incluso los camarotes vacíos de la tripulación. El oficial médico Singu Jin observaba los preparativos con creciente preocupación. Capitán, si una sola de esas cargas explosivas detona dentro de la nave, todos seremos vaporizados al instante. Mejor que ser cosechados vivos, respondió el capitán Kim con gravedad. La modificación más peligrosa fue idea de Park: manipular el reactor principal de la nave para una sobrecarga controlada. Normalmente, una ruptura del reactor era la peor pesadilla de cualquier espacial, pero Park la estaba convirtiendo en un arma. La belleza de este diseño, explicó a un horrorizado Lee Mino,
es que podemos provocar una explosión masiva con solo una orden. Suficiente para destruir cualquier cosa en un radio de 5 kilómetros, incluyéndonos a nosotros, señaló Lee Mino. Especialmente a nosotros, asintió Park alegremente. El jefe de seguridad de la Bahía S trabajó con la IA de la nave para programar los protocolos de emergencia. Si la tripulación muere o queda incapacitada, la computadora de la nave continuará combatiendo automáticamente. Embestirá naves enemigas, detonará explosivos y hará lo que sea necesario para causar el máximo daño. A medida que la flota Borak se acercaba, los sensores de largo alcance revelaron la verdadera magnitud de lo que enfrentaban. La Harviste Prime era una nave enorme, de 20 kilómetros de largo, rodeada por una escolta de naves cosechadoras y miles de cazas. «Es como una ciudad en movimiento», susurró la navegante Osun, observando las lecturas de los sensores. «¿Cómo combatimos algo así?». La capitana Kim estudió la pantalla táctica, repasando las posibilidades a toda velocidad. Toda estrategia convencional terminaba en destrucción inmediata. Pero tal vez ese era el objetivo. Necesitaban ser poco convencionales. «No combatimos», dijo finalmente. «Nos convertimos en parte de ello», explicó su plan a la atónita tripulación del puente. Era una locura, un suicidio, y violaba todos los principios del combate espacial. También era la única estrategia que podría funcionar. El piloto Jung-Ai guiaría la nave hacia el corazón de la formación enemiga usando sus armas modificadas para despejar el camino. Una vez que llegaran a la Harviste Prime, la embestirían directamente, detonando todos los explosivos a bordo en una explosión masiva. La explosión debería ser lo suficientemente grande como para desencadenar reacciones en cadena en las naves circundantes, explicó el capitán Kim. Podríamos derribar una parte significativa de su flota. ¿Y nosotros?, preguntó Lee Mino en voz baja. «Estaremos muertos», respondió el capitán Kim, con total naturalidad. Pero tal vez la galaxia recuerde que los humanos no se rinden ni siquiera ante las adversidades. La tripulación tenía una opción. Aún podían escapar en las cápsulas salvavidas, intentar ponerse a salvo antes de que llegara el Borak. Pero cuando el capitán Kim pidió voluntarios para quedarse y luchar, todos los pasajeros de la nave dieron un paso al frente. «Supongo que todos estamos locos», rió el jefe Park, limpiándose las manos con un trapo grasiento. «Lo suficientemente locos como para funcionar», añadió el oficial de armas Kang. Mientras la armada Borak salía del hiperespacio, encontraron algo esperándolos que desafiaba todos los cálculos tácticos. Una sola nave humana, maltratada e improvisada, flotando sola en el espacio como un desafío lanzado a los pies de los dioses. Los sensores del Harviste Prime analizaron la nave solitaria y la descartaron como insignificante. Una nave contra 200, ni siquiera valía la pena considerarla. Pero el Defiant no planeaba luchar contra 200 naves. Planeaba convertirse en un arma que pudiera destruirlas a todas. La flota Borak abrió fuego en el momento en que el Defiant se movió. 200 naves desataron sus armas simultáneamente. Rayos de energía que podían derretir cinturones de asteroides, cañones de partículas que habían agrietado lunas y torpedos de plasma diseñados para vaporizar cualquier cosa a su paso. Era el tipo de potencia de fuego abrumadora que había destruido 17 civilizaciones. Pero el capitán Kim Hana había estudiado esas batallas anteriores. Todas las especies con las que los Borak habían luchado antes usaban tácticas convencionales, combate de nave a nave con escudos de energía y armas de largo alcance. Todos intentaron luchar limpio. Los humanos nunca habían estado particularmente interesados en luchar limpio. «Jung, llévanos a ese campo de escombros». El capitán Kim gritó por encima del rugido de las armas que iluminaban el espacio a su alrededor. El piloto Jung-Ai lanzó la Defiant en un viraje en picado que habría destrozado una nave normal. Pero el ingeniero jefe Park Hino había reforzado cada viga estructural y puntal de soporte. La nave crujió y chilló, pero se mantuvo firme.
El campo de escombros era todo lo que quedaba de las estaciones mineras. Metal retorcido, equipo roto y trozos de mineral procesado flotando en el espacio como un desguace tridimensional. La mayoría de las naves intentarían evitar tales peligros. La Defiant se zambulló directamente en medio. Rayo tractor, a máxima potencia, ordenó el capitán Kim. Tomen el trozo más grande que puedan. Encuentren el rayo tractor de la nave fijado en un enorme trozo de equipo minero, un procesador de mineral del tamaño de un edificio pequeño. Yun hizo girar la nave, usando los escombros como un garrote para estrellarse contra un caza Borak que los perseguía. Los escudos del caza, diseñados para detener las armas de energía, no hicieron absolutamente nada contra varias toneladas de metal que viajaban a gran velocidad. La nave Borak se arrugó como papel. Las armas no convencionales son efectivas, informó el oficial de armas Kang Minji con sombría satisfacción. Los escudos enemigos no se adaptan a los impactos de materia sólida. Pero los Borak aprendían rápido. Los enjambres de cazas comenzaron a dispersarse intentando rodear la nave humana. Rayos de energía surcaban el espacio, algunos alcanzando su objetivo. Brecha de casco en la cubierta 7, gritó el oficial de control de daños Nam Hyo. Los mamparos de emergencia resisten, pero estamos ventilando la atmósfera. Ciérrenlo, ordenó el capitán Kim. No tenemos tiempo para reparaciones adecuadas. El jefe Park estaba haciendo milagros en la sala de máquinas. Los sistemas de energía del Defiance nunca fueron diseñados para maniobras de combate, pero él los estaba llevando al límite. Salía vapor de los conductos sobrecargados. Las luces de advertencia parpadeaban en rojo por toda la nave, y las placas de cubierta vibraban con energía apenas contenida. Capitán, estoy redirigiendo la energía del soporte vital a los sistemas de armas, informó por el intercomunicador. Tendremos unos 20 minutos de aire si apago los recicladores. Hágalo, respondió el capitán Kim sin dudarlo. La tripulación ya se había comprometido a morir hoy. Más les valía aprovecharlo. En el Mesaul reconvertido, el especialista en comunicaciones Jun Tike comandaba un enjambre de drones improvisados. Los procesadores de alimentos de la nave se habían convertido en fábricas de drones, que producían pequeñas unidades de reconocimiento a partir de repuestos y equipo de cocina. Tengo 12 drones operativos, informó. No son gran cosa, pero están confundiendo los sistemas de objetivos enemigos. Mientras tanto, por toda la nave, la tripulación improvisaba armas y defensas con lo que encontraban. Las cafeteras de los camarotes habían sido reconectadas a inhibidores de señal, llenando el espacio con ruido electrónico que interrumpía las comunicaciones de Borak. El sistema de lavandería de la nave, diseñado para limpiar uniformes, ahora emitía nubes de chatarra metálica que confundían los sensores enemigos. Incluso el equipo de diagnóstico de la enfermería había sido reconvertido. El oficial médico Singu Jin usaba láseres quirúrgicos como armas de defensa puntual contra los cazas que se aproximaban. Esto es una locura, murmuró el teniente comandante Lee Mino mientras observaba cómo un crucero Borak caía víctima de una descarga de cargas mineras modificadas. Estamos librando una batalla espacial con electrodomésticos y detergente. Pero funciona, señaló el navegante Osun, esquivando escombros mientras otra nave enemiga explotaba. La Defiant abrió un camino de destrucción a través de la formación Vortak, pero el coste fue enorme. El blindaje del casco se desprendió bajo el fuego enemigo. Los sistemas internos fallaron uno a uno, y los miembros de la tripulación cayeron en sus puestos. El jefe de seguridad Bai Sin coordinó los equipos de control de daños en toda la nave. Fuego en la cubierta 4. Brecha en el casco en la cubierta 2. Hemos perdido la alimentación principal del compartimento de armas. Atraviesen los sistemas de respaldo, ordenó el jefe Park. Usen los conductos de energía de emergencia. La nave se desmoronaba a su alrededor, pero de alguna manera seguía luchando. Cuando fallaron las armas principales, usaron el rayo tractor para lanzar escombros.
Cuando los escudos colapsaron, recurrieron a maniobras evasivas y a los refuerzos estructurales que Park había instalado. El oficial de inteligencia Choi Suna rastreó su avance hacia el centro de la formación enemiga. 50 kilómetros hasta la cosechadora principal, gritó, pero tenemos 30 naves entre nosotros y el objetivo. El capitán Kim estudió el despliegue táctico. Destruyeron casi 40 naves Borak, pero aún había más de 150 enemigos rodeándolos. El casco del Defiance estaba perforado en 17 puntos. La mitad de la tripulación estaba muerta o herida, y su munición se estaba agotando. Cualquier persona en su sano juicio se rendiría, pero la tripulación del Defiant había pasado por alto la cordura hacía aproximadamente una hora. Toda la energía restante, 2 motores. El capitán Kim ordenó: «Estamos haciendo nuestro último intento». El reactor de la nave, ya forzado al límite de seguridad, rugió con una furia apenas controlada. El jefe Park había eliminado todos los protocolos de seguridad, todas las paradas de emergencia, todos los sistemas diseñados para prevenir un fallo catastrófico. El Defiant aceleró hacia el Harvest Prime como un misil guiado. Las armas disparaban sin parar, el casco al rojo vivo por la fricción y los impactos de energía. Los cazas Torak lo rodeaban como insectos furiosos, pero nada pudo detener su carga final. 30 kilómetros, gritó el navegante Oun. 20-10. La enorme Harvest Prime, con 20 kilómetros de tecnología alienígena avanzada y acumulada. La riqueza de 17 civilizaciones extintas finalmente comenzó a reaccionar ante la amenaza. Sus armas principales giraron hacia la nave humana que se acercaba. Pero era demasiado tarde. El Defiant, ardiendo y destrozado, pero aún luchando, se estrelló contra el casco de la Harvest Prime como un meteorito impactando un planeta. Y en ese momento del impacto, el jefe Park activó todas las cargas explosivas que llevaban en su nave. La explosión iluminó el espacio como una estrella recién nacida. El casco del Defiance rugió al atravesar el blindaje exterior de la Harvest Prime. Chispas volaron por el puente cuando los paneles de control explotaron debido a la sobrecarga de los sistemas. La mitad de la tripulación ya estaba muerta, y la otra mitad sabía que les quedaban segundos de vida. La capitana Kim Hana se aferró a su silla de mando mientras la nave se estremecía a su alrededor. A través del humo y las llamas, pudo ver al ingeniero jefe Park Hino en su puesto. La sangre le corría por la cara, pero seguía trabajando frenéticamente en sus controles. Sobrecarga del reactor en 30 segundos, gritó por encima del caos. Una vez que active esto, no habrá vuelta atrás. Integridad del casco al 15%, gritó el navegante Oun, su voz apenas audible por encima de las alarmas. Nos estamos desmoronando. El teniente comandante Lee Mino levantó la vista de su consola dañada. Capitán, hemos penetrado su casco exterior. Estamos dentro de la superestructura de la Harvest Prime. Capitán. Kim pudo verlo a través de las ventanas agrietadas. Volaban por los pasillos dentro de la enorme nave alienígena, pasando junto a maquinaria del tamaño de edificios y conductos de energía que pulsaban con energía alienígena. La Harvest Prime era tan grande que tenía espacio interno para que naves más pequeñas pudieran maniobrar. Perfecto, dijo con gravedad. Park, ¿qué tal se ve ese reactor? Listo cuando usted lo esté, respondió el capitán jefe Park, con la mano sobre los controles de detonación. Le advierto que esta será la mayor explosión de la historia de la humanidad. El especialista en comunicaciones Jun Tike logró que el transmisor de la nave funcionara para un último mensaje. Capitán, seguimos transmitiendo. Toda la galaxia escucha. La capitana Kim pulsó el intercomunicador, sabiendo que estas serían sus últimas palabras. Les habla la capitana Kim Hana de la US Defiant a todas las estaciones de escucha. Estamos a punto de demostrar lo que sucede cuando se subestima a un cubo oxidado. Hizo una pausa, mirando a su tripulación superviviente, las personas más valientes que había conocido, que la habían seguido a una muerte segura sin dudarlo. Al consejo de la Monía, la próxima vez,
Quizá escuchen cuando los humanos les digan que hay una amenaza para los Vorak. Eligieron a la especie equivocada con la que meterse. Y a cualquiera que piense que los humanos son solo salvajes primitivos con naves viejas, sonrió a pesar de todo. Piénsenlo de nuevo. Ahora, Park, el jefe Park, presionó el control de detonación. Por una fracción de segundo, el campo de contención del reactor Defiance colapsó por completo. La reacción de fusión que había impulsado su nave durante 15 años se expandió repentinamente sin ninguna barrera que la contuviera. La temperatura en el núcleo de la nave alcanzó niveles que normalmente se encuentran dentro de las estrellas. La explosión comenzó pequeña. Solo la sala del reactor se vaporizó instantáneamente. Pero la onda expansiva se extendió a una velocidad increíble, consumiendo cubierta tras cubierta del Defiant y perforando profundamente la estructura interna del Harviste Prime. Los propios sistemas de energía de la nave alienígena, nunca diseñados para manejar una retroalimentación energética tan masiva, comenzaron a sobrecargarse. Las explosiones recorrieron el casco de 20 kilómetros del Harviste Prime a medida que sus núcleos de fusión alcanzaban niveles críticos uno tras otro. La enorme nave, que había consumido 17 civilizaciones y sobrevivido durante miles de años, se partió por la mitad como un huevo. Las dos secciones se separaron en una lluvia de escombros y atmósfera que escapaba. Pero la destrucción no se detuvo allí. La flota Vortak había estado volando en formación cerrada, con sus naves muy juntas para maximizar la potencia de fuego. Cuando el Harviste Prime explotó, escombros ardientes del tamaño de manzanas de una ciudad volaron en todas direcciones a una velocidad tremenda, velocidad de 2. Naves cosechadoras más pequeñas, impactadas por fragmentos de su nave de mando, estallaron en explosiones secundarias. La onda expansiva de la detonación original recorrió la formación como una onda expansiva, sobrecargando los escudos y abriendo agujeros. Los escuadrones de cazas simplemente desaparecieron, vaporizados por la intensa radiación. Naves más grandes encontraron sus agujeros perforados por escombros a alta velocidad, sus sistemas internos fallando al fundirse los conductos de energía. En cuestión de minutos, 60 naves Vorak habían sido completamente destruidas. El doble más. Quedaron inutilizadas, con los motores apagados y las armas fuera de servicio. Las naves enemigas supervivientes, con su estructura de mando destruida y sus computadoras tácticas incapaces de procesar pérdidas tan sin precedentes, hicieron algo que los Vorak nunca habían hecho en su milenio de historia: se retiraron. La flota de la gran cosechadora, que parecía imparable apenas unas horas antes, dio media vuelta y huyó hacia la oscuridad del espacio profundo. Su programación, diseñada para la conquista sistemática y la recolección de recursos, carecía de protocolos para enfrentarse a un enemigo que se autodestruiría para alcanzar la victoria. Durante 3 días, el sistema Vega ardió con la luz de naves moribundas. Campos de escombros se extendían a lo largo de millones de kilómetros. Testimonio de la victoria militar más imposible de la historia galáctica. Cuando la flota de refuerzo Hegemony finalmente llegó, con 48 horas de retraso como de costumbre, sus sensores apenas pudieron procesar lo que encontraron. La lectura parecía imposible. Restos de más de 100 naves de guerra alienígenas avanzadas, todas destruidas por una fuerza que ya no existía. El almirante Chen Wei, al mando de la fuerza de relevo, se encontraba en el puente de su nave insignia y observaba la pantalla táctica con incredulidad. Una sola nave hizo todo esto. Su oficial de inteligencia asintió lentamente. Según los registros de los sensores, sí, señor. El Defiant de la UES se enfrentó a una flota de 200 naves Vorak y una. Eso es imposible. ¿Qué tipo de armas tenían? Cargas mineras, señor, y creatividad. Los equipos de búsqueda y rescate no encontraron supervivientes del Defiant, pero sí recuperaron su última transmisión. Yunique había logrado introducirlo en la baliza de emergencia de la nave antes de la explosión, asegurando que las últimas palabras del capitán Kim se conservaran. El mensaje se extendió por la galaxia más rápido que los viajes hiperespaciales.
En cuestión de días, todas las especies del espacio conocido habían oído hablar de la nave humana que destruyó una armada imparable con pura determinación y locura creativa. Los diplomáticos alienígenas de la EF que habían descartado la ingeniería humana como primitiva, de repente se encontraron reconsiderando. Las elegantes y avanzadas naves de guerra que se habían burlado del casco remendado y los sistemas de joyería de desafío comenzaron a mirar a las naves humanas con nuevo respeto porque habían aprendido una lección importante. En la guerra, el enemigo más peligroso no siempre es el que posee la mejor tecnología o las armas más modernas. A veces es el que todos subestiman, el que está dispuesto a convertir sus cafeteras en armas, su sistema de lavandería en una red de defensa y toda su nave en una bomba guiada. El que se niega a aceptar la derrota incluso ante las adversidades más difíciles. El que demuestra que obsoleto no significa inofensivo y que a veces las mayores victorias provienen de las fuentes más inesperadas. La galaxia jamás volvería a cometer el error de subestimar una nave de guerra humana, por muy oxidada o remendada que pareciera. Al fin y al cabo, habían aprendido lo que ocurre cuando se descarta un cubo oxidado, y no querían repetir esa lección.